Al detenerse en un puesto de jugos al borde del camino, un empresario millonario conoce a una niña que ve el dolor que él esconde. Un rechazo por dignidad y una sonrisa sincera sacuden los cimientos de un hombre acostumbrado al silencio y al lujo. Cuando descubre que su propio proyecto amenaza con destruir el único vínculo verdadero que ha construido, debe elegir entre mantener su imperio o salvar lo que queda de sí mismo. La luz del atardecer cortaba la autopista del sol como una cuchilla dorada, dibujando sombras alargadas sobre el asfalto caliente. El Mercedes plateado se deslizaba por la carretera con esa suavidad característica de los coches de lujo, pero dentro de él, Martín Nevares sujetaba el volante con una tensión que contradecía todo aquel confort. Sus ojos castaños, enmarcados por arrugas discretas que delataban sus 48 años, se fijaban en el horizonte sin ver realmente nada. Así era como conducía últimamente, presente en cuerpo, ausente en alma. El dolor punzante en la pierna derecha comenzó como una molestia pequeña, casi insignificante. En los últimos 20 minutos, sin embargo, se había transformado en algo imposible de negar. Martín apretó los labios, presionando el acelerador con más fuerza, como si la velocidad pudiera dejar el malestar atrás. No funcionó. Nunca funcionaba. Aquella pierna se había convertido en una compañera inconveniente, un recuerdo físico de todo lo que prefería olvidar. 5 años. 5 años desde el accidente que dividió su vida en dos partes distintas e irreconciliables. Antes y después. Martín y el fantasma de Martín. No le gustaba pensar en ello, pero la pierna insistía en recordárselo todos los días, especialmente cuando pasaba mucho tiempo sentado o de pie. Y últimamente, pasaba mucho tiempo en ambas posiciones, encerrado en reuniones interminables, discutiendo cifras que ya no significaban nada más que más ceros en cuentas bancarias, que ni se molestaba en consultar. El indicador de combustible parpadeaba en rojo desde hacía algunos kilómetros. Martín suspiró. Necesitaba parar. La pierna necesitaba un descanso. Él necesitaba un descanso, aunque no lo admitiría ni bajo tortura. A lo lejos, divisó una señal descolorida que anunciaba una gasolinera a 500 metros. No era exactamente lo que buscaba, pero serviría. Cuando se acercó, se dio cuenta de que la gasolinera estaba cerrada. Los surtidores oxidados parecían no haber recibido a un cliente en meses, tal vez años, pero al lado, bajo una lona azul remendada sostenida por postes de madera torcidos, había un puesto. Frutas apiladas en cajas de mercado, algunos termos alineados sobre una mesa improvisada con tablas y una licuadora vieja conectada a un alargador que desaparecía hacia el interior de una construcción de ladrillo inacabada al fondo. Martín redujo la velocidad y detuvo el coche unos metros más adelante. Por un momento se quedó allí sentado, con las manos aún en el volante, observando el lugar por el retrovisor. Era el tipo de sitio por el que solía pasar sin siquiera darse cuenta. Demasiado pequeño, demasiado simple, demasiado insignificante para merecer la atención de alguien como él. Pero hoy, con la pierna palpitando y una sed inesperada arañándole la garganta, aquel puesto parecía tan bueno como cualquier café sofisticado del Paseo de la Castellana. Apagó el motor y abrió la puerta. El calor de julio le golpeó como un puñetazo, cargado de esa humedad característica de la Sierra de Madrid. Martín alcanzó el bastón ortopédico en el asiento del copiloto, un objeto que llevaba con la misma reticencia con la que llevaba el apellido, Nevares, el peso de generaciones de empresarios exitosos, de fortunas construidas con sudor, sangre y, sospechaba él, algunas decisiones moralmente cuestionables. Se apoyó en el bastón y bajó del coche. El primer paso siempre era el peor. La articulación protestó, enviando una punzada aguda por el lateral del muslo. Martín apretó los dientes y comenzó a caminar. Cada paso era un ejercicio de voluntad, una negociación silenciosa entre el cuerpo que insistía en recordar sus limitaciones y la mente que se negaba a aceptarlas. Cuando llegó al puesto, una mujer surgió del fondo. Aparentaba tener unos 35 años, tal vez menos, pero había en ella una madurez que iba más allá de la edad.
cabello negro recogido en una coleta práctica, piel morena marcada por el sol, manos callosas que limpiaban un vaso con un paño de cocina gastado. Vestía una camiseta descolorida y unos vaqueros rotos en las rodillas, no por moda, sino por uso. «Buenos días», dijo, y su sonrisa era genuina, aunque cansada. «¿Qué va a hacer?» Martín miró el menú garabateado a mano en una pizarra colgada en el lateral. Los precios eran irrisorios. El tipo de cantidad que gastaba sin pensar en una taza de café expreso. «Un zumo de naranja, por favor». La mujer asintió y se giró para coger las naranjas. Fue entonces cuando Martín se fijó en la niña. Estaba sentada en un taburete bajo, en el fondo del puesto, parcialmente oculta por una pila de cajas vacías. No debía tener más de 7 años, tal vez 8. Llevaba un vestido de flores que alguna vez había sido rosa, ahora desvaído en tonos de gris y blanco. Los pies descalzos se balanceaban en el aire y en sus brazos sostenía un cuaderno de dibujo gastado. Pero eran los ojos lo que capturaba la atención. Ojos oscuros, profundos, demasiado antiguos para aquel rostro pequeño. Miraba a Martín con una intensidad desconcertante, como si estuviera leyendo algo escrito en un idioma que solo ella comprendía. No había curiosidad infantil en aquella mirada. Había algo más. Reconocimiento, tal vez. O pena. Martín desvió la mirada, incómodo. Se apoyó en el bastón con más fuerza de la necesaria y fingió interés en las frutas expuestas, naranjas, plátanos un poco magullados, sandías pequeñas. Era todo muy modesto, muy distante del mundo aséptico y controlado en Milamesintusinta, el que él vivía. El ruido de la licuadora rompió el silencio. La mujer trabajaba con eficiencia, exprimiendo las naranjas con fuerza, añadiendo hielo y un poco de agua. Movimientos precisos, repetidos probablemente miles de veces. Había una dignidad en aquello, se dio cuenta Martín con sorpresa. Una dignidad que no esperaba encontrar allí, en aquel lugar olvidado al margen de la carretera. «Aquí tiene», dijo la mujer colocando el vaso sobre la mesa. «2 euros». Martín sacó la cartera y extrajo un billete de 20. «Quédese con el cambio». La mujer miró el billete, luego a él. Sus ojos, del mismo color profundo que los de la niña, se entrecerraron ligeramente. «No necesito limosna», dijo con una firmeza que no encajaba con la delicadeza de su rostro. «El zumo cuesta 2 euros. Si usted no tiene cambio, yo tengo». Martín parpadeó, sorprendido. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien rechazaba su dinero? ¿Cuánto tiempo hacía que alguien lo miraba con algo más que reverencia o miedo? No era, insistió. Solo quería, vaciló, agradecerle el zumo. La mujer sostuvo su mirada por un momento, que pareció extenderse para siempre. Luego, con un suspiro casi imperceptible, cogió el billete, abrió una cajita de metal oxidada y contó el cambio, moneda por moneda. 18 euros, dijo, colocando los billetes y monedas sobre la mesa con deliberado cuidado. Martín cogió el cambio, sin saber muy bien qué hacer con aquella interacción. «Gracias», murmuró cogiendo el vaso. El zumo estaba frío, dulce y ácido en la medida justa, fresco, real. No recordaba la última vez que había bebido algo que no viniera de una botella cara con etiqueta en francés o italiano. «Usted tiene dolor». La voz era pequeña, pero clara. Martín se giró. La niña se había levantado y caminaba hacia él con pasos ligeros, casi flotantes. Aún sostenía el cuaderno contra el pecho como un escudo. «Marina», llamó la mujer en un tono de advertencia. «No molestes al cliente». «No estoy molestando», respondió la niña, sin apartar los ojos de Martín. «Solo he dicho que tiene dolor». «Lo tiene, ¿verdad?» «En la pierna». Martín sintió que algo se le oprimía en el pecho. ¿Cómo lo sabía? No estaba cojeando tan obviamente. ¿O sí? «Yo», comenzó, pero no supo cómo terminar. «Estoy bien», dijo, finalmente, la respuesta automática de siempre. «No lo está», dijo la niña con una simplicidad desconcertante. «Se puede ver, no en la pierna, aquí», señaló su propio pecho justo en el medio.
Aquí es donde más duele, ¿verdad? Marina. La mujer dio un paso al frente, con el rostro rojo de vergüenza. Disculpe, señor. Ella es muy... Hizo un gesto vago, sin encontrar la palabra correcta. Imaginativa. Martín debería haberse irritado. Debería haber dejado el vaso sobre la mesa, subirse al coche y marcharse sin mirar atrás. Pero sus pies parecían pegados al suelo de tierra. Miró a la niña, a aquellos ojos imposibles, y algo dentro de él se partió. No se rompió del todo, no todavía, pero se agrietó. Una fisura pequeña en una presa que contenía años de aguas contenidas. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, y su voz salió más débil de lo que pretendía. La niña inclinó la cabeza, estudiándolo. «Mi madre dice que veo cosas que otras personas no ven. Dice que es porque presto atención». Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. «Usted perdió a alguien muy importante, alguien que le hacía sonreír». El vaso casi se resbaló de las manos de Martín. Apretó los dedos a su alrededor, los nudillos poniéndose blancos. «¿Cómo?», intentó de nuevo, pero las palabras se negaban a salir. «Basta, Marina», dijo la mujer, pero ahora había lágrimas en las comisuras de sus ojos. «Disculpe, señor. Ella no quería, nosotros no queríamos, solo está...» «5 años», dijo Martín, y escuchó su propia voz como si perteneciera a otra persona. «Hace 5 años». La mujer y la niña se quedaron en silencio. El viento cálido agitó la lona sobre ellos, haciéndola crujir. A lo lejos, un camión pasó por la autopista, el ruido del motor subiendo y bajando en la escala del sonido hasta desaparecer por completo. «Lo siento mucho», dijo la mujer, y había una amabilidad en su voz que Martín no oía desde hacía años. «Perder a alguien es...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Es como perder un trozo de uno mismo. Se aprende a vivir con el agujero, pero nunca se cierra de verdad». Martín la miró de verdad, y vio algo familiar en aquellos ojos. Dolor, pérdida, supervivencia. «Tú también perdiste a alguien», dijo. No era una pregunta. Ella asintió lentamente. «Mi marido, hace 3 años, trabajaba en la construcción. Un día...» Tragó saliva. «Simplemente no volvió a casa». «Lo siento», dijo Martín, y para su sorpresa, lo sentía de verdad. ¿Cuánto tiempo hacía? Que no sentía nada más que un vacío frío y constante. «Se sobrevive», dijo la mujer secándose los ojos con el dorso de la mano. «Porque hay gente que depende de una». Miró a su hija con un amor tan intenso que Martín tuvo que desviar la mirada. «No tenemos el lujo de rendirnos». Marina dio unos pasos más hacia Martín. Extendió la mano, y él vio que sostenía algo. Era un dibujo, una flor amarilla, dibujada con ceras de colores vibrantes. Los pétalos eran irregulares, infantiles, pero había algo alegre en aquel amarillo brillante. «Para usted», dijo. «Para cuando esté muy triste. Mi madre dice que las flores amarillas significan esperanza». Martín cogió el dibujo con manos que temblaban ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hecho un regalo? No algo comprado o negociado, sino algo dado simplemente porque sí. No podía recordarlo. «Gracias», dijo, y su voz cascada finalmente se rompió por completo. «Muchas gracias». La niña sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. La cosa más real que Martín había visto en mucho tiempo. «Úselo cuando necesite recordar que todavía puede ser feliz», dijo. «¿Lo promete?». Martín dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa muy cerca del corazón. «Lo prometo», dijo. Se quedó allí unos minutos más, terminando el zumo a pequeños sorbos, sin saber muy bien qué decir. La mujer volvió detrás del mostrador improvisado, lavando vasos, reorganizando frutas, haciendo esas pequeñas tareas que llenan los intervalos entre clientes. Marina volvió a su taburete, pero de vez en cuando miraba a Martín y sonreía, como si compartieran un secreto. Cuando finalmente terminó el zumo, Martín dejó el vaso vacío sobre la mesa. Era hora de irse. Había reuniones esperando,
correos electrónicos sin responder. Una vida entera de obligaciones que no admitían pausas sentimentales. Pero sus pies no se movían. Era como si, al salir de allí, estuviera dejando algo importante atrás. Algo que no sabía que estaba buscando hasta que lo encontró. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a la mujer. «Elena», respondió. «Y esta es Marina, aunque eso ya debe de haberlo adivinado». «Martín», dijo él, extendiendo la mano. «Martín Nevares». Elena le estrechó la mano. Los callos de sus dedos eran ásperos contra la palma suave de él. «Un placer, Martín, vuelva cuando quiera». Él asintió, sabiendo que debería decir algo educado y vago, algo que no comprometiera, que mantuviera esa distancia segura entre su mundo y el de ella. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue: «Volveré». Elena sonrió, y había una sabiduría en esa sonrisa. «Estaremos aquí». Martín cogió el bastón y comenzó a caminar de vuelta al coche. Cada paso parecía más ligero de alguna manera, aunque el dolor en la pierna seguía siendo el mismo. Antes de entrar en el Mercedes, se giró una vez más. Elena lo estaba observando, con una mano protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Marina se había levantado y saludaba con la mano, un gesto grande y entusiasta de niña. Él le devolvió el saludo, algo que no hacía en años, y entró en el coche. El viaje de vuelta a Madrid pasó como un borrón. Martín conducía en automático, su mente todavía atrapada en aquel puesto improvisado, en aquellos ojos antiguos de la niña, en la dignidad herida pero intacta de Elena. Tocó el bolsillo de la camisa, sintiendo el papel doblado allí. Una flor amarilla. Esperanza. Qué absurdo, pensó. Qué completo y total absurdo. Él era Martín Nevares, presidente de Construcciones Nevares, uno de los mayores conglomerados de desarrollo inmobiliario del país. Tenía un patrimonio que la mayoría de la gente no podría contar en toda una vida. Había cenado con ministros, negociado con multinacionales, construido rascacielos que rediseñaban el horizonte de la ciudad. Y allí estaba él, derritiéndose por un dibujo de una niña y un vaso de zumo de naranja. Pero mientras el sol se ponía tras los edificios de Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, Martín no podía quitarse aquel encuentro de la cabeza. Por primera vez en 5 años, algo había atravesado la cúpula de cristal que había construido a su alrededor. Alguien había visto a través de las capas de lujo, estatus e indiferencia cuidadosamente cultivada. Y en lugar de encontrar al magnate intocable, aquella niña había visto algo más simple, más verdadero. Había visto a un hombre con dolor. Cuando llegó al apartamento, un ático de 300 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, Martín arrojó las llaves sobre la encimera de mármol importado y se quedó de pie en medio del salón. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido discreto del aire acondicionado. Muebles de diseño dispuestos en arreglos perfectos, obras de arte en las paredes que valían más de lo que probablemente valía aquel puesto entero. Ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, y era todo tan vacío. Martín caminó hasta el dormitorio, quitándose el bastón solo cuando llegó a la cama. Se sentó en el borde del colchón king size, mirando el vestidor donde camisas organizadas por color esperaban el próximo día laborable. Lentamente sacó el papel del bolsillo y lo desdobló. La flor amarilla parecía aún más vibrante contra el blanco estéril de la habitación. Martín pasó los dedos por las líneas irregulares del dibujo y algo cálido le subió por la garganta. No lloró. Se había olvidado de cómo hacerlo. Pero sintió algo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más allá del vacío constante. Las flores amarillas significan esperanza. La voz de Marina resonó en su mente. Úselo cuando necesite recordar que todavía puede ser feliz. Martín miró a su alrededor en la habitación vacía, la cama donde dormía solo desde hacía 5 años, la ropa cara que no calentaba nada, los relojes de lujo que solo marcaban el tiempo que desperdiciaba, y tomó una decisión. No sabía todavía qué significaba esa decisión o a dónde lo llevaría, pero sabía que volvería a aquel puesto.
no por obligación o piedad, sino porque lo necesitaba. Necesitaba esa conexión, esa humanidad cruda y honesta que había encontrado allí. Colocó el dibujo sobre la mesita de noche, justo al lado de la cama, donde sería lo primero que vería al despertar. Luego se acostó, todavía vestido, y cerró los ojos. El sueño tardó en llegar, pero cuando finalmente lo hizo, vino sin las pesadillas habituales. Por primera vez en años, Martín Nevares durmió en paz, acunado por el recuerdo de una sonrisa inocente y una flor dibujada en amarillo esperanza. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Los 3 días siguientes fueron extraños para Martín. Cumplía su rutina con la precisión mecánica de siempre. Se despertaba a las 6 de la mañana, se duchaba, se ponía uno de sus trajes impecables, bajaba al garaje y conducía hasta la oficina de Construcciones Nevares en el complejo empresarial de ACK. Participaba en reuniones, firmaba documentos, aprobaba proyectos, pero era como si estuviera viendo su propia vida desde fuera, un espectador aburrido de una obra que ya conocía de memoria. El dibujo de la flor amarilla continuaba en la mesita de noche. Todas las mañanas, Martín se despertaba y lo miraba antes que nada. Algunas veces cogía el papel y lo observaba durante largos minutos, intentando entender por qué aquel simple garabato infantil tenía más peso que cualquiera de los cuadros caros colgados en sus paredes. El miércoles, durante una videoconferencia con inversores japoneses, Martín se encontró pensando en Marina. ¿Iría a la escuela? Parecía demasiado lista para no ir, pero Elena trabajaba en el puesto, así que ¿quién cuidaría de la niña durante el día? La pregunta le incomodó tanto que casi perdió el hilo de la presentación. Roberto Tavares, su socio desde hacía 15 años, le lanzó una mirada afilada desde el otro lado de la mesa, con las cejas arqueadas en un silencioso «¿Qué te pasa?». Martín se recompuso, concluyó la reunión con la eficiencia habitual, pero la semilla de la inquietud ya había sido plantada. Necesitaba volver a aquel puesto, no por caridad o curiosidad morbosa, sino por algo que no conseguía nombrar. Era como un hambre, pero no de comida, una sed, pero no de bebida, una necesidad de algo que había olvidado que existía. El jueves por la mañana, Martín se despertó a las 5:30, media hora antes de que sonara la alarma. Miró el dibujo, luego el techo, y tomó una decisión. Se vistió rápidamente, con unos vaqueros y un polo, ropa que rara vez usaba. Cogió el bastón, bajó al garaje y en lugar de tomar la autopista del Sol en dirección a la oficina, se dirigió hacia la sierra. El sol aún estaba bajo cuando llegó al puesto. Elena ya estaba allí, organizando las frutas, con el pelo recogido en un pañuelo, de colores. Levantó la vista cuando oyó el coche y por un momento pareció sorprendida. Luego una sonrisa lenta y genuina iluminó su rostro. «Buenos días», dijo. «Ha vuelto de verdad». Martín bajó del coche, apoyándose en el bastón. «Prometí que volvería», dijo, y se dio cuenta de que también estaba sonriendo. Algo raro. Marina apareció corriendo desde el fondo, descalza como la otra vez, pero con un vestido diferente, en tonos de azul desvaído. «¡Martín!», gritó como si fueran viejos amigos. «Sabía que iba a volver. Le dije a mi madre que volvería». Elena puso los ojos en blanco con cariño. «También dijo que iba a llover ayer y no llovió, pero acerté sobre Martín», respondió Marina acercándose a él. «¿Trajo la flor?». Martín asintió. «Está en mi mesita de noche. La miro todas las mañanas». Los ojos de Marina brillaron. «¿Funciona? ¿Le hace recordar que puede ser feliz?». Martín se agachó equilibrándose en el bastón hasta quedar a su altura. «Está funcionando», dijo, y era verdad. Elena se limpió las manos en el delantal. «¿Quiere un zumo? Hoy invita a la casa». Martín iba a negarse, pero vio su expresión y entendió. No era caridad, era hospitalidad. Algo diferente. Aceptó con un movimiento de cabeza. «De naranja otra vez, por favor». Mientras Elena preparaba el zumo, Marina cogió la mano de Martín y lo llevó al taburete donde ella solía sentarse.
Siéntese aquí conmigo, le voy a enseñar mis dibujos. Y así fue como Martín Nevares, uno de los hombres más ricos del país, pasó la mañana del jueves sentado en un taburete demasiado bajo para sus piernas, hojeando un cuaderno gastado lleno de dibujos con ceras. Había flores de todos los colores, casas con chimeneas humeantes, soles sonrientes, perros con orejas desproporcionadas, y en cada página, esa alegría pura y sin complicaciones que solo los niños consiguen capturar. «Este es mi preferido», dijo Marina, señalando un dibujo de 3 figuras cogidas de la mano. Una alta, una mediana, una pequeña. «Somos yo, mi madre y mi padre». Hizo una pausa, la sonrisa vacilando. «Bueno, éramos. Ahora solo somos mi madre y yo. Pero todavía lo dibujo porque mamá dice que mientras recordemos, las personas nunca se van de verdad». Martín sintió esa opresión familiar en el pecho. Su pareja, Ana Belén. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en ella sin que el recuerdo viniera acompañado de culpa o dolor? ¿Cuánto tiempo desde que se permitía recordar los buenos momentos, en lugar de solo revivir el momento final, aquel coche derrapando, el ruido de metal retorcido, el silencio que vino después? «Tu madre tiene razón», dijo con la voz ronca. «Las personas que amamos continúan aquí». Se tocó el pecho. «En el corazón». Marina asintió solemnemente, como si hubiera dicho algo profundamente sabio. «¿Usted también perdió a alguien así? ¿Alguien a quien todavía guarda aquí?» «Sí», admitió Martín, «alguien muy especial». «¿Cómo era ella?» Martín dudó. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le preguntaba por Ana? ¿Cuánto tiempo llevaba él mismo evitando siquiera pensar en ella? Pero allí, en ese lugar simple, con esa niña de ojos antiguos esperando pacientemente, las palabras vinieron. «Era», comenzó, «la persona más terca que he conocido. Cuando decidía algo, no había poder en el mundo que la hiciera cambiar de idea». Sonrió, un recuerdo surgiendo. «Una vez, al principio de nuestra relación, discutimos por, de todas las cosas, un color de pintura. Quería pintar el salón de un tono absurdo de naranja. Le dije que era horrible. Lo pintó de todos modos. ¿Y sabes qué pasó?» «¿Qué?», preguntó Marina completamente absorta. «Me encantó. No, el color seguía siendo horrible, pero su terquedad, la pasión con la que defendía sus elecciones, me hacía ser menos serio, menos...» Hizo un gesto vago. «Menos esto que soy ahora». «Puede volver a ser así», dijo Marina con la convicción absoluta de la infancia. «Las personas pueden cambiar. Mi madre lo dice todo el tiempo. Dice que toda la vida consiste en cambiar y crecer». Elena se acercó con el zumo. Oyó las últimas palabras y sonrió. «Enseñándole filosofía de bar al hombre, Marina. Es filosofía de verdad, mamá. Filosofía importante». Martín tomó un sorbo del zumo, saboreando no solo la frescura de la fruta, sino todo aquel momento. El sol calentando su espalda, el ruido lejano de los coches en la autopista, la risa de Marina, la presencia tranquila de Elena. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente había existido sin un móvil en la mano, sin una reunión esperando, sin la presión constante de ser alguien, de mantener una imagen? Se quedó hasta casi mediodía. Ayudó a Elena a reorganizar las cajas de fruta, una tarea por la que ella protestó, pero que acabó aceptando cuando vio que él insistía. Hablaron de cosas pequeñas y grandes al mismo tiempo. Elena le contó cómo había montado el puesto 3 años atrás, con el dinero de la indemnización tras el accidente de su marido. No era mucho, pero era suyo. Era honesto. Daba para pagar el alquiler del cuartucho del fondo y poner comida en la mesa. «¿Y Marina va a la escuela?», preguntó Martín. Elena dudó. «Iba», dijo. «Pero desde que me puse enferma el año pasado, falta mucho. Alguien tiene que cuidar del puesto cuando yo no puedo, y no tengo a nadie. La niña es lista, aprende rápido, pero...», suspiró, «no es lo ideal». «¿Te pusiste enferma?». «Nada grave», dijo Elena rápidamente, pero Martín notó cómo desvió la mirada. «Solo un cansancio que no se va.
Los médicos dijeron que es estrés, falta de vitaminas, esas cosas. Pero mejorará. Martín no insistió, pero guardó esa información. Veía el cansancio en las sombras bajo los ojos de Elena, en la palidez que el sol fuerte no conseguía disimular del todo, en la forma en que a veces necesitaba apoyarse en el mostrador como si sus piernas no quisieran sostenerla. Cuando finalmente se despidió prometiendo volver pronto, Martín condujo de vuelta a Madrid con la mente bullendo. Necesitaba hacer algo, ¿pero qué? Ofrecer dinero sería ofensivo, ya lo había aprendido. Elena tenía orgullo y con razón. No quería caridad, quería dignidad. La respuesta llegó de un lugar inesperado. El viernes, durante una reunión de la junta directiva, Roberto presentó un nuevo proyecto. Un resort de lujo en la región de la Autopista del Sol. Spas, campos de golf, restaurantes de 5 estrellas. Una inversión de casi 200 millones de euros, con un retorno estimado en 5 años. Martín hojeaba los documentos distraído hasta que una imagen llamó su atención. Era un mapa. El área destacada para el desarrollo incluía un tramo específico de la autopista, un tramo que Martín reconoció de inmediato. Se le heló el corazón. «Roberto, ¿dónde está exactamente esa área?», preguntó, manteniendo la voz neutra. «Cerca de la antigua gasolinera abandonada, kilómetro 123. Una región prácticamente abandonada, perfecta para que la desarrollemos sin resistencia de la comunidad local. Ya hemos hecho los estudios preliminares. Solo hay algunos pequeños comercios irregulares que tendremos que...» Hizo un gesto con la mano. «Reubicar». «Reubicar», repitió Martín. La palabra sonaba tan limpia, tan administrativa, pero significaba destruir. Significaba quitarles a Elena y a Marina el único sustento que tenían. «Es el procedimiento estándar», continuó Roberto. «Ofrecemos una indemnización justa, ayudamos con la mudanza. Todos salen ganando. Los propietarios reciben más de lo que valen sus terrenos, y nosotros nos quedamos con el área despejada para construir». Martín miró a los otros directores alrededor de la mesa. Todos asentían, de acuerdo. Era un buen negocio. Tenía sentido financiero. Era exactamente el tipo de proyecto que Construcciones Nevares llevaba haciendo décadas. Comprar barato, desarrollar, vender caro. La fórmula del éxito. Pero todo lo que Martín podía ver era la sonrisa de Marina, el cansancio en los ojos de Elena, la dignidad herida pero intacta de esa mujer que se negaba a aceptar limosna porque necesitaba demostrar que podía sobrevivir sola. «Martín», llamó Roberto, «¿estás bien? Necesito tu aprobación para avanzar con las negociaciones del terreno». «Necesito ver los documentos completos», dijo Martín. «La lista de todos los propietarios afectados, los valores de indemnización propuestos, el cronograma de reubicación». Roberto frunció el ceño. «¿Por qué? Es un proyecto estándar. Siempre has confiado en mi análisis antes». «Y sigo confiando», dijo Martín, forzando una sonrisa. «Solo quiero asegurarme de que estamos haciendo todo dentro de los estándares éticos. Ya sabes cómo cualquier desliz hoy en día se convierte en un escándalo en los medios. Fue una justificación lo suficientemente buena». Roberto asintió y prometió enviar toda la documentación al final del día. La reunión continuó, pero Martín no prestó atención a nada más. Su mente estaba atrapada en ese mapa, en ese tramo de autopista, en ese puesto que ahora estaba marcado para la demolición. Los documentos llegaron por correo electrónico a las 6 de la tarde. Martín los abrió con manos que temblaban ligeramente. Allí estaba, página 15, lote 17, ocupación irregular, comercio ambulante, no licenciado. Propietaria, Elena Sánchez. Almeida. Indemnización propuesta, 3.000 euros. Plazo para desalojo, 60 días tras la aprobación del proyecto. 3.000 euros. Era menos de lo que Martín gastaba en una semana de restaurantes. Era insultantemente poco, incluso si Elena no tenía licencia formal para estar allí. Y 60 días para que ella y Marina lo perdieran todo de nuevo.
Martín cerró el portátil con más fuerza de la que pretendía. Se levantó, caminó hasta la ventana de la oficina. Madrid se extendía infinita bajo él, un mar de luces y hormigón. Su ciudad, su imperio, construido sobre cuántas Helenas y Marinas a lo largo de los años, sobre cuántos sueños pequeños y vidas simples que fueron clasificadas como obstáculos, como ocupaciones irregulares a ser reubicadas. Sonó el teléfono. Era Roberto. ¿Viste los documentos? Podemos firmar el lunes. Los inversores están ansiosos por empezar. Este proyecto va a poner a Nevares en otro nivel. Estamos hablando de presencia internacional, Martín. Es la oportunidad de expandirnos más allá del mercado nacional. Martín sujetó el teléfono con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Necesito el fin de semana para analizarlo, dijo. ¿El fin de semana? Roberto sonó sorprendido. Martín, es un proyecto, estándar. Estás actuando de forma extraña. ¿Ha pasado algo? No, mintió Martín. Solo quiero estar seguro. Hay mucho dinero en juego. De acuerdo, dijo Roberto, todavía sonando desconfiado. Pero el lunes necesito tu firma. Los plazos son ajustados. Martín colgó y se quedó mirando el teléfono. Podía simplemente no firmar. Podía bloquear el proyecto. Como presidente, tenía ese poder. Pero, ¿entonces qué? La empresa perdería una inversión masiva. Los accionistas se enfurecerían. Roberto probablemente lo acusaría de estar teniendo un colapso nervioso. Y tal vez tuviera razón. Por una mujer y una niña que conocía desde hacía menos de una semana. ¿Por un vaso de zumo y un dibujo de una flor amarilla? Era una locura. Era completamente irracional. Pero cuando Martín cerró los ojos, todo lo que veía era a Marina preguntándole si usaba el dibujo cuando se ponía triste. Todo lo que oía era a Helena diciendo que no necesitaba limosna, que tenía dignidad. Y por primera vez en 5 años, desde que Ana murió y él decidió que era más fácil ser frío que sentir, Martín permitió que algo más allá de la lógica y el beneficio guiara sus decisiones. No podía bloquear el proyecto. No sin una razón válida que los accionistas aceptaran, pero podía avisar a Helena. Podía darle tiempo para prepararse, para encontrar otro lugar. Podía, tal vez, ayudarla de una forma que no hiriera su orgullo. El sábado por la mañana, Martín se despertó temprano y volvió al puesto. Helena estaba allí, como siempre, pero parecía aún más cansada que la otra vez. Marina jugaba en el fondo con una muñeca remendada. «Ha vuelto otra vez», dijo Helena, y había algo vulnerable en su voz. «No sé qué ve usted en un lugar tan simple como este». Martín se sentó en el taburete, que ya empezaba a considerar suyo. «Veo algo real», dijo. «Veo personas de verdad, haciendo cosas de verdad. No es simple, es honesto. Y la honestidad es una rareza en mi mundo». Helena lo estudió durante un largo momento. «Usted es un buen hombre, Martín Nevares, un hombre triste, pero bueno». «No sé si soy bueno», dijo Martín, y había amargura en su voz. «De hecho, he venido hoy porque necesito contarte una cosa». Pero antes de que pudiera continuar, Helena se tambaleó. Se sujetó al mostrador, el rostro perdiendo aún más color. «Marina», llamó, pero la voz salió débil. Martín se levantó de un salto, ignorando el dolor en la pierna. «¡Helena!», la sujetó antes de que cayera. «¿Qué te pasa?» «Solo un mareo», murmuró Helena, pero estaba temblando. «Se me pasa enseguida». «No se va a pasar», dijo Martín firme. «Necesitas un médico ahora». «No tengo dinero para médicos», protestó débilmente. «Pero yo sí», dijo Martín. «Y antes de que discutas sobre dignidad y orgullo, que sepas que no estoy ofreciendo caridad. Estoy siendo un amigo. Los amigos se cuidan unos a otros. Eso es lo que tú misma le dijiste a Marina, ¿no? Que la gente tiene que cuidarse mutuamente». Helena lo miró con lágrimas en los ojos. «Apenas me conoces». «Te conozco lo suficiente», dijo Martín suavemente. «Ahora vamos». «Marina», llamó. «Ven con nosotros, cariño. Tu madre va al médico». El viaje al hospital fue rápido. Martín conocía a los mejores médicos de Madrid.
Tenía contactos en todas las clínicas privadas de la ciudad. En menos de una hora, Elena estaba siendo examinada por un médico de cabecera al que Martín pagó para que la atendiera sin cita previa. El diagnóstico llegó 2 horas después. Anemia severa, desnutrición, agotamiento físico. Nada que no pudiera tratarse, pero necesitaba seguimiento, vitaminas, reposo y, sobre todo, una alimentación adecuada. Se estaba matando poco a poco para mantener ese puesto funcionando, le dijo el médico a Martín en privado, saltándose comidas para que su hija comiera, trabajando 16 horas al día. Si hubiera seguido así, en 6 meses estaría en estado crítico. Martín sintió esa rabia familiar, pero esta vez no iba dirigida al destino o a la vida injusta. Iba dirigida a sí mismo, al sistema que él ayudaba a perpetuar, a un mundo donde una mujer tenía que elegir entre comer y alimentar a su hija. Cuando Elena salió de la consulta, pálida pero medicada, Martín ya había tomado varias decisiones. Pagó la cuenta del hospital sin aceptar discusiones. Llevó a Elena y a Marina a un restaurante decente y las vio comer por primera vez una comida completa. Después, fue con ellas a la farmacia, compró todas las vitaminas y medicamentos recetados. «Te devolveré todo esto», dijo Elena en el coche abrazando a Marina. «Trabajaré más, venderé más, te devolveré cada céntimo». «No es necesario», dijo Martín. «Pero si te va a hacer sentir mejor, acordamos una cantidad mensual y me la pagas como puedas, sin intereses, sin prisa». Ella asintió, más por agotamiento que por convicción. Cuando Martín las dejó de vuelta en el puesto, ya era de noche. Marina dormía en el asiento trasero, con la cabeza en el regazo de su madre. «Gracias», susurró Elena. «Por todo. Por...» vaciló. «Por vernos. La gente pasa por aquí todos los días y no nos ve. Somos invisibles, pero tú nos viste». Martín tragó el nudo en la garganta. «Os veo», dijo, y antes de poder contenerse añadió, «y os voy a proteger, lo prometo». Era una promesa estúpida, una promesa que no sabía si podía cumplir. Porque el lunes por la mañana, Roberto estaría esperando su firma en los documentos que destruirían la vida de estas 2 personas que en menos de 2 semanas se habían vuelto más importantes para él que cualquier negocio multimillonario. Pero Martín había hecho la promesa, y por primera vez en 5 años, desde que le prometió a Ana que sería algo más que un empresario frío, tenía la intención de cumplir su palabra, aunque le costara todo lo que había construido. El lunes llegó como una sentencia. Martín se despertó a las 5 de la mañana, pero no pudo volver a dormirse. Se quedó tumbado en la oscuridad de la habitación, mirando el dibujo de la flor amarilla que ahora parecía acusarlo. Esperanza. ¡Qué broma cruel! ¡Qué mentira bonita se había vendido a sí mismo! Se vistió mecánicamente. El traje gris oscuro, la corbata azul marino, los zapatos italianos que costaban más de lo que Elena probablemente ganaba en 3 meses. Cada prenda de ropa parecía más pesada de lo normal, como si estuviera vistiendo una armadura que no lo protegía de nada, solo lo aislaba de todo. La oficina estaba silenciosa cuando llegó. Las secretarias aún no habían llegado. Los pasillos estaban vacíos. Solo las luces de emergencia creaban largas sombras en las paredes de cristal. Martín entró en su despacho y cerró la puerta. Se sentó detrás de la mesa de caoba maciza y abrió el portátil. Los documentos del proyecto estaban allí esperando. Páginas y páginas de jerga legal, proyecciones financieras, cronogramas de construcción. Y allí, perdido en medio de todo aquello, el lote 17. Elena Sánchez Almeida. 3.000 euros. 60 días. Martín se pasó las manos por la cara. Había pasado todo el domingo intentando encontrar una salida. Habló con abogados de confianza sobre las posibilidades de bloquear la demolición, pero todos dijeron lo mismo. Sin licencia comercial, Elena no tenía base legal para resistirse. El terreno pertenecía al Estado. Ella era solo una ocupante irregular. La indemnización ofrecida era incluso generosa para los estándares legales. Intentó pensar en alternativas, comprar un terreno en otro lugar para Elena, mejor que el actual,
Pero ella no era tonta. Preguntaría de dónde venía el dinero, por qué la urgencia. Y cuando descubriera la verdad y la descubriría, el odio sería aún peor. Podía bloquear el proyecto por completo, simplemente negarse a firmar. Pero Roberto ya había movilizado a los inversores. Se habían firmado contratos preliminares. Si Martín bloqueaba ahora sin una razón comercial válida, se enfrentaría no solo a la furia de Roberto, sino a posibles demandas de los inversores por incumplimiento de contrato. La empresa que su abuelo construyó, que su padre expandió, que él había transformado en un imperio, podría colapsar. Todo eso por una mujer y una niña que conocía desde hacía menos de 2 semanas. La puerta se abrió sin llamar. Roberto entró ya vestido para los negocios con el rostro animado. «Martín, ¿tú también madrugaste?» «Buena señal. Significa que estás tan emocionado como yo con este proyecto». Martín forzó una sonrisa. «Algo así». Roberto colocó una carpeta sobre la mesa. «Lo revisé todo de nuevo el fin de semana. Los números son aún mejores de lo que pensábamos. Si conseguimos concluir la adquisición de los terrenos para el final de este trimestre, podemos empezar las obras en el segundo semestre y tener la primera fase lista en 18 meses. Abrió la carpeta, revelando más documentos. «Solo necesito tu firma aquí, aquí y aquí». Señaló 3 líneas marcadas con post-its amarillos. Martín miró los papeles. Su firma. Era todo lo que separaba a Elena y a Marina de otra pérdida devastadora. Un bolígrafo en la mano, 3 palabras cursivas, y se convertiría una vez más en aquello que juró nunca ser: el hombre que destruía vidas en nombre del progreso. «Martín», dijo Roberto, y había algo diferente en su voz ahora. Preocupación. «Estás extraño desde el viernes. ¿Qué está pasando?» «Nada», dijo Martín, pero la palabra sonó falsa. «¿Es por la pierna? ¿Te duele más? Puedo reprogramar nuestros viajes si necesitas tiempo para tratamientos». «No es la pierna», dijo Martín, más brusco de lo que pretendía. «Es...» Se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que se había encariñado con unas extrañas? ¿Que un dibujo infantil tenía más significado que décadas de trabajo? Sonaría ridículo. Quizás era ridículo. ¿Entonces qué es? Roberto acercó una silla y se sentó. «Mira, sé que nunca te recuperaste del todo después de lo de Ana. Lo entiendo, pero...» Dudó. «No puedes dejar que eso interfiera en los negocios. La empresa te necesita. Centrado. Firme». Martín sintió que la rabia subía. «¿Y si ya no quiero ser firme? ¿Y si estoy cansado de ser este hombre que quieres que sea?» Roberto retrocedió, sorprendido. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando...» Martín señaló los documentos. «De todas estas personas cuyas vidas destruimos. Todos estos lotes que compramos, estas familias que desalojamos. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que les pasa después?» «Les pagamos una indemnización justa», dijo Roberto a la defensiva. «Seguimos todas las leyes. Hacemos todo conforme a la ley». «Conforme a la ley», repitió Martín, amargado. «Qué frase tan conveniente. Qué excusa perfecta para no tener que mirar a los ojos a las personas que estamos destruyendo». Roberto se levantó claramente frustrado. «Martín, no sé qué te ha pasado, pero tienes que recomponerte. Somos empresarios. Construimos cosas. Generamos empleo. Movemos la economía. No somos los malos solo porque algunas personas tengan que mudarse para dejar paso al progreso». «Progreso», murmuró Martín. Otra palabra bonita para esconder cosas feas. El teléfono de Roberto sonó. Miró la pantalla y suspiró. «Son los inversores japoneses. Quieren confirmación de que seguimos adelante». «¿Qué les digo?» Martín miró los documentos, luego a Roberto, luego a la ventana donde Madrid despertaba a un nuevo día. Millones de personas, cada una con sus sueños, sus luchas, sus Elenas y Marinas. Y él allí, con el poder de decidir el destino de al menos una de ellas. «Diles que necesito un día más», dijo Martín. «¿Un día más? Martín, pensarán que no estamos seguros del proyecto. Podría hacer que se retiren de la inversión». «Entonces tendrá que ser así».
Roberto sujetó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estás poniendo en riesgo una inversión de 200 millones de euros por... ¿Qué exactamente? ¿Un presentimiento? ¿Un ataque de conciencia? Ilumíname, por favor. Martín se quedó en silencio. No tenía una respuesta que tuviera sentido. No para Roberto, quizás ni siquiera para sí mismo. Roberto contestó al teléfono y salió del despacho, su voz controlada pero tensa, explicando a los inversores sobre retrasos técnicos de última hora. Martín se quedó solo de nuevo, mirando los documentos que parecían pulsar con vida propia, una presencia maligna que exigía su rendición. Pasó todo el día en esa sala cancelando reuniones, ignorando llamadas. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la oficina se vaciaba, Roberto volvió. «Los inversores nos han dado hasta mañana al mediodía», dijo sin preámbulos. «Después de eso se retiran, y si se retiran, Martín, no será solo este proyecto lo que perderemos. Nuestra reputación se hundirá. Otros inversores cuestionarán nuestra fiabilidad. Podría ser el principio del fin de Construcciones Nevares». Martín asintió lentamente. «Entiendo. Entonces, ¿vas a firmar?» Martín miró al hombre que había sido su socio, su amigo, durante 15 años. Vio la preocupación genuina allí, pero también la ambición, el pragmatismo frío que los había llevado tan lejos. Roberto no era malo. Era solo producto del mismo sistema que Martín, un sistema que medía el éxito en cifras, no en vidas. «Sí», dijo Martín, y sintió que algo moría dentro de él. «Voy a firmar». El alivio en el rostro de Roberto fue inmediato. «Genial, excelente. Sabía que volverías a la normalidad. Fue solo un momento de...» Hizo un gesto vago. «Debilidad. Todo el mundo los tiene». «No es debilidad», dijo Martín en voz baja, más para sí mismo. «Pero es el mundo en el que vivimos». Firmó los documentos allí mismo, a las 6:15 de la tarde de un lunes. 3 firmas, 3 traiciones. Cada movimiento del bolígrafo pareció cortar algo esencial dentro de él. Cuando terminó, Roberto cogió los papeles con una sonrisa triunfante. «Avisaré a los inversores. Mañana lo celebramos con una cena. Invita a quien quieras. Elige el restaurante. Hoy el cielo es el límite». Cuando Roberto salió, Martín se quedó sentado en la silla durante largos minutos. La ciudad brillaba más allá de la ventana, indiferente a lo que acababa de hacer. Acababa de destruir el único lugar donde Elena conseguía mantener algo de dignidad, donde Marina tenía un hogar. ¿Y por qué? ¿Por 200 millones de euros? ¿Por la preservación de un imperio que al final no significaba nada? Martín cogió el móvil. Tenía que contárselo a Elena. No hoy, no era tan cobarde, pero pronto. Antes de que se enterara de otra forma. Tenía que tener al menos la decencia de mirarla a los ojos cuando su vida se desmoronara de nuevo. Pero no pudo marcar. Sus dedos flotaban sobre la pantalla, paralizados. ¿Cómo le dices a alguien que acabas de traicionar su confianza? ¿Cómo admites que elegiste el dinero por encima de la humanidad? Guardó el teléfono y salió de la oficina. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Cuando llegó al apartamento, lo primero que hizo fue ir a la habitación y coger el dibujo de la flor amarilla. Miró aquellos pétalos vibrantes, aquella promesa inocente de esperanza. Con manos temblorosas, rasgó el papel por la mitad, luego por la mitad otra vez, y otra vez, hasta que no quedó nada más que pedacitos amarillos esparcidos por el suelo de la habitación. Esperanza. ¡Qué mentira! ¡Qué broma cruel! Se sentó en la cama y, por primera vez en 5 años, Martín Nevares lloró. No por las pérdidas del pasado, sino por la elección que acababa de hacer, por el hombre en que se había convertido, por el hombre que Ana ya no reconocería. Los días siguientes fueron una tortura. Martín siguió yendo al puesto, incapaz de alejarse, pero cada visita era una carga. Veía a Marina correr a su encuentro con esa sonrisa pura. Veía a Elena recuperar gradualmente las fuerzas con los medicamentos y la alimentación adecuada. Los veía a ambos crear planes para el futuro, y cada palabra era un cuchillo. «Voy a ampliar el puesto», dijo Elena una tarde de jueves,
con los ojos brillando con una emoción que Martín no había visto antes. Con los medicamentos estoy consiguiendo trabajar más, y tú me diste la idea. Le tocó el brazo ligeramente. De ser algo más. He pensado en añadir sándwiches naturales. Hay un curso gratuito en la ciudad sobre emprendimiento. Me voy a inscribir. Martín forzó una sonrisa que le dolió físicamente. Eso es genial, Elena. Y cuando consiga ahorrar, matricularé a Marina en una escuela mejor. Es tan inteligente, se merece oportunidades. Se las merece, asintió Martín, y la culpa era tan pesada que apenas podía respirar. Marina se acercó, sosteniendo algo a su espalda. He hecho otra cosa para usted, dijo tímidamente, porque parece triste otra vez. Extendió la mano. Era otro dibujo, esta vez 3 figuras, una alta con un bastón, una mediana y una pequeña, todos sonriendo, cogidos de la mano. Somos nosotros, explicó Marina. Una familia. Martín cogió el dibujo con manos temblorosas. Una familia. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentido parte de algo así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había incluido en sus dibujos, en sus sueños, en su definición de hogar? Es precioso, Marina, dijo, y su voz casi se quebró. Use este también cuando se ponga triste, dijo, para recordar que no está solo, pero lo estaba. Estaba terriblemente solo, porque en pocas semanas, cuando llegara la notificación oficial, estas 2 personas que lo habían acogido, que lo habían visto, que lo habían hecho sentirse humano de nuevo, iban a descubrir que él era exactamente el tipo de hombre que pensaban que no era. El tipo de hombre que destruía vidas por lucro. Empezó a visitar el puesto todos los días. Era como si estuviera intentando absorber cada momento, guardar cada recuerdo antes de que todo terminara. Hablaron de tantas cosas. Elena le contó sobre su vida antes del puesto, cómo ella y su marido habían soñado con abrir un pequeño restaurante algún día. Como siempre quiso ser maestra, pero la vida no se lo había permitido. Martín, por su parte, reveló cosas que nunca le había dicho a nadie. Le contó sobre Ana Belén, no solo sobre el accidente, sino sobre quién era ella, sobre cómo se conocieron en una exposición de arte, sobre cómo ella lo hacía reír incluso en los días más difíciles, sobre cómo le había hecho prometer que nunca sería solo un empresario frío y calculador. Una promesa que rompiste, dijo Elena suavemente, sin juzgar. Todos los días, admitió Martín. Durante 5 años, todos los días. Pero puedes arreglarlo, dijo ella. Nunca es demasiado tarde para ser quien deberías haber sido. Si ella supiera. Si supiera que en ese preciso momento las máquinas administrativas estaban en movimiento, los documentos se estaban procesando, las notificaciones se estaban preparando, todo con su firma autorizándolo. La bomba estalló un martes por la mañana. Martín acababa de llegar al puesto cuando vio el coche oficial aparcado al borde de la carretera, un agente judicial sosteniendo un sobre marrón. Elena estaba parada frente a él, con el rostro completamente blanco, las manos sujetando el papel con tanta fuerza que se arrugaba en los bordes. Marina estaba sentada en el taburete, llorando en silencio. Martín bajó del coche tan rápido como su pierna le permitió, con el corazón martilleando. «Elena», llamó. Ella se giró. Los ojos que siempre lo habían mirado con amabilidad y comprensión ahora ardían con algo completamente diferente. Odio, traición, dolor profundo e irreparable. «Lo sabías», dijo, y no era una pregunta, era una acusación. «Lo sabías todo este tiempo». «Elena, puedo explicarlo». Ella le arrojó los papeles. Flotaron en el aire antes de caer a sus pies. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Que nos usaste? ¿Que estuviste viniendo aquí fingiendo que te importábamos mientras ya habías firmado nuestra sentencia de muerte? Martín cogió los papeles. Allí estaba, negro sobre blanco. Notificación de desalojo. 60 días para desocupar. Proyecto de desarrollo urbano autorizado por Construcciones Nevares. Presidente responsable, Martín Nevares.
su firma en la última página, fechada 3 semanas atrás, una semana antes de que Elena se pusiera enferma, antes de que la llevara al hospital, antes de todas esas conversaciones sobre familia y futuro. Intenté encontrar una salida, comenzó, pero las palabras sonaron patéticas incluso para sus propios oídos. ¿Intentaste? Elena dio un paso al frente, y había una fuerza terrible en ella ahora. ¿Intentaste? ¿O simplemente calculaste cuánto tiempo necesitabas para sentirte mejor contigo mismo antes de destruirnos? No, fue así. Entonces, ¿cómo fue, Martín? Escupió su nombre como si fuera veneno. Explícamelo. Explícame cómo me miraste a los ojos, me tomaste la mano cuando estaba enferma, hiciste que mi hija te llamara amigo, todo eso sabiendo que ibas a quitárnoslo todo. Martín no tenía respuesta. No había respuesta que justificara lo que había hecho. Marina corrió hacia su madre, abrazándose a sus piernas. Mamá, sollozaba. Martín no haría eso. Prometió cuidarnos. Elena cogió a su hija en brazos, sujetándola con fuerza. Hombres como él no cumplen sus promesas, Marina. Hacen lo que es mejor para ellos, siempre. Y nosotras, miró alrededor del puesto, su hogar, su vida. No somos nada más que obstáculos. Encontraré otra solución, dijo Martín desesperadamente. Os compraré otro terreno, uno mejor, con una estructura adecuada. Yo... ¿Con qué dinero?, interrumpió Elena. ¿Con el dinero que vas a ganar destruyendo este lugar? ¿Con los millones que vas a lucrar a costa de nuestra miseria? Rió, un sonido amargo y roto. ¿Crees que quiero eso? ¿Crees que la dignidad tiene precio? No, dijo Martín con la voz fallando. Sé que no lo tiene. Entonces vete, dijo Elena, y ahora había lágrimas en sus ojos. Vete y no vuelvas más. Ya has hecho suficiente. Ya nos lo has quitado todo. No nos quites también nuestra dignidad viéndonos desmoronarnos. Elena, por favor. Vete, gritó, y el grito resonó por la autopista vacía. Marina lloraba con más fuerza ahora. ¡Martín! Extendió sus bracitos hacia él. No te vayas. Lo prometiste. Prometiste que nos ibas a proteger. El dolor en ese grito, la traición en aquellos ojos infantiles que habían visto en él algo bueno, algo digno de confianza, fue más de lo que Martín pudo soportar. Se giró y comenzó a caminar de vuelta al coche. Cada paso era una agonía, no por la pierna, sino por el peso aplastante de lo que había hecho. Detrás de él, oía a Marina llorar, llamándolo por su nombre. Oía a Elena intentando calmar a su hija, su voz rota pero firme. Y por mucho que Martín quisiera volver, arrodillarse, implorar perdón, sabía que no tenía ese derecho. Ya no. Entró en el coche y simplemente se quedó allí, con las manos en el volante, incapaz de arrancar el motor. En el retrovisor veía a Elena sosteniendo a Marina, las dos figuras pequeñas contra la inmensidad de la carretera, del cielo, del mundo que continuaba indiferente a su sufrimiento. Martín había construido un imperio, había transformado tierra en rascacielos, proyectos en realidad, dinero en más dinero. Pero allí, en ese momento, se dio cuenta de que había fracasado en lo único que realmente importaba. Había fracasado en ser humano. Arrancó el motor y se fue, dejando atrás a las únicas personas en 5 años que lo habían hecho sentir algo más que vacío. Y mientras conducía de vuelta a Madrid, a su apartamento de lujo, a su vida de comodidades vacías, Martín Nevares entendió finalmente lo que Ana había intentado decirle antes de despedirse. La riqueza sin humanidad no es riqueza, es solo una prisión dorada y eres tanto prisionero como carcelero. Los 10 días siguientes fueron un descenso al infierno. Martín se encerró en el apartamento, ignorando las llamadas de Roberto, de clientes, de todo el mundo. Las ventanas permanecieron cerradas, las cortinas corridas, como si pudiera bloquear no solo la luz del sol, sino la realidad de lo que había hecho. No comía, apenas bebía agua. Pasaba las horas caminando de una habitación vacía a otra, el bastón golpeando contra el suelo de mármol en un ritmo monótono y acusador.
Habitaciones llenas de objetos caros que no significaban nada, paredes decoradas con arte que nunca miraba realmente, una vida entera construida sobre cimientos de arena. Roberto apareció al quinto día, usando la llave de repuesto que tenía para emergencias. Encontró a Martín sentado en la oscuridad del salón, sin afeitar, vistiendo la misma ropa desde hacía días. «Por el amor de Dios, Martín, ¿qué te está pasando?» Martín ni siquiera lo miró. «Vete, Roberto. Los inversores están preguntando por ti. Tenemos que finalizar los contratos con los proveedores. El proyecto está parado. Al diablo con el proyecto». Roberto se sentó frente a él, forzándolo a hacer contacto visual. «Mira, entiendo que estás pasando por algo, pero tienes responsabilidades. La gente depende de ti». Martín soltó una risa amarga. «La gente depende de mí. ¡Qué broma! A las únicas personas que realmente me necesitaban, las destruí». «¿Estás hablando de esa mujer del puesto?» Roberto suspiró. «Martín, era inevitable. Contigo o sin ti, ese desarrollo iba a ocurrir. No puedes salvar a todo el mundo». «Pero podría haberla salvado a ella, y elegí no hacerlo. Elegí el dinero». «Es lo que hacemos», dijo Roberto sin malicia. «Es lo que hacen los empresarios. Tomamos decisiones difíciles. Si no puedes lidiar con eso, tal vez sea hora de repensar tu posición en la empresa». Martín finalmente lo miró de verdad. Vio a un hombre que era, en muchos sentidos, un reflejo de lo que él mismo había sido: pragmático, centrado, exitoso según los estándares del mundo, y completamente vacío según cualquier otro estándar que importara. «Tienes razón», dijo Martín lentamente. «Es hora de repensar mi posición». «Genial. Tómate una semana libre, vete a algún resort, relájate, vuelve renovado». «No es ese tipo de replanteamiento», dijo Martín. «Me voy de la empresa, Roberto». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto parpadeó varias veces como si hubiera oído mal. «¿Qué?» «Me voy. Voy a disolver nuestra sociedad. Tú te quedas con tu parte, yo con la mía. Pero ya no puedo hacer esto». «¿Hacer qué exactamente? Ganar dinero, tener éxito». «Destruir personas», dijo Martín simplemente. «Ya no puedo ser ese hombre. Ana no reconocería a este hombre. Yo no reconozco a este hombre». Roberto se levantó bruscamente. «Estás teniendo un colapso nervioso, es eso. Es el estrés, es la pierna, es todo. Necesitas ayuda profesional, no tomar decisiones estúpidas que van a arruinar tu vida». «Mi vida ya está arruinada», dijo Martín con calma. «Desde hace 5 años. Solo que ahora lo estoy admitiendo finalmente». Roberto se quedó allí unos minutos más, intentando argumentar, persuadir, amenazar. Pero Martín se mantuvo inquebrantable. Cuando Roberto finalmente se fue, dando un portazo, Martín sintió algo extraño. No era exactamente alivio, pero era el primer paso. En los días siguientes comenzó a actuar. Llamó a abogados, contables, consultores, inició el proceso de disolución de la sociedad con Roberto, pagó una multa astronómica para romper los contratos con los inversores del proyecto del resort. No importaba. Nada de eso importaba ya. Puso el apartamento en venta. El Mercedes también. Comenzó a liquidar inversiones, acciones, propiedades, todo lo que había acumulado en años de trabajo, transformado en cifras frías en una cuenta bancaria. Y entonces, una tarde de sábado, 2 semanas después de haber sido expulsado del puesto, Martín hizo algo que no hacía desde hacía 5 años. Fue al cementerio. La tumba de Ana Belén era sencilla, a pesar de toda la fortuna que él tenía. Ella había dejado instrucciones claras en su testamento, nada extravagante. Solo una lápida de granito con su nombre, fechas y una frase: «Vive con amor, no con miedo». Martín se arrodilló en el césped, ignorando el dolor en la pierna. Pasó los dedos por las letras grabadas en la piedra. «Hola, Ana», dijo, y su voz salió ronca. «Ha pasado tiempo». El viento soplaba suavemente entre los árboles del cementerio, trayendo el olor a tierra y flores. Martín se quedó allí, en silencio, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Lo he estropeado todo», dijo finalmente. «Me hiciste prometer que sería mejor,
que no dejaría que el dolor me convirtiera en algo frío y vacío. ¿Y qué he hecho? Exactamente eso. Se secó la cara con el dorso de la mano. Me convertí en el tipo de hombre que despreciarías, el tipo de hombre que yo desprecio. Una familia pasó a lo lejos, poniendo flores en otra tumba. Unos niños corrían entre las lápidas, sus voces agudas rompiendo el silencio solemne. La vida continuaba, indiferente a la muerte. Pero conocí a alguien, continuó Martín, a dos personas en realidad, una mujer y su hija. Ellas me vieron, Ana, me vieron de verdad, no al empresario rico, no al hombre con dinero. Vieron al hombre roto que intentaba esconder, y aún así me acogieron. Me hicieron sentir humano de nuevo. Hizo una pausa, y las traicioné, de la peor forma posible. El viento arreció, haciendo danzar las hojas. Martín cerró los ojos. «Pero voy a arreglarlo», dijo, y había determinación en su voz ahora. «Voy a deshacer todo lo que construí sobre cimientos podridos. Voy a empezar de nuevo, de la manera correcta, de la manera que te haría sentir orgullosa». Tocó la lápida una última vez. «Lo prometo». El lunes, los documentos estaban listos. Martín había pagado 15 millones de euros en multas y compensaciones para cancelar el proyecto del resort. Había comprado con su propio dinero el terreno donde estaba el puesto de Elena y había registrado la propiedad a nombre de ella y de Marina. Roberto lo llamó loco. Los abogados cuestionaron su cordura, pero Martín estaba más lúcido de lo que había estado en años. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba comprando el perdón de Elena, porque eso no tenía precio. Estaba comprando la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Un martes por la mañana, exactamente un mes después de haber firmado los documentos que casi destruyeron a Elena y a Marina, Martín volvió al puesto. No en el Mercedes que ya había sido vendido, en un coche popular de segunda mano que había comprado la semana anterior, vistiendo vaqueros y una camiseta sencilla, sosteniendo una carpeta de documentos. Elena estaba allí, como siempre. Cuando vio el coche acercarse, su cuerpo se tensó. Cuando vio a Martín salir, su expresión se cerró por completo. «No tengo nada que hablar contigo», dijo antes de que él pudiera abrir la boca. «Lo sé», dijo Martín. «Pero tengo algo para ti». Extendió la carpeta. «Por favor, solo míralo». Elena se cruzó de brazos. «No quiero tu dinero». «No es dinero, son papeles, por favor». Ella dudó, luego cogió la carpeta con reticencia. La abrió. Empezó a leer. Martín vio cuándo llegó la comprensión. Vio sus ojos agrandarse, sus manos temblar. «¿Qué?» empezó, pero las palabras le fallaron. «Cancelé el proyecto», dijo Martín. «Pagué todas las multas, compré este terreno y lo registré a tu nombre y al de Marina. Ahora es vuestro. Legalmente. Nadie puede quitártelo». Elena lo miró, luego los papeles, luego a él de nuevo. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?» «Porque estaba mal. Porque tenías razón. La dignidad no tiene precio. Y he pasado los últimos 5 años comprando cosas que no tienen valor y vendiendo lo único que lo tiene: mi humanidad». Dio un paso adelante. «No estoy aquí pidiendo perdón, Elena. No tengo ese derecho. Estoy aquí demostrando que puedo cambiar». Marina apareció desde el fondo. Cuando vio a Martín, se detuvo. Había dolor en aquellos ojos que antes solo habían visto bondad en él. «Hola, Marina», dijo Martín suavemente. La niña no respondió. Solo se escondió detrás de su madre. «Me merezco esto», dijo Martín. «Me merezco mucho más. Pero quiero que sepáis que yo…» Tragó saliva. «Lo siento mucho. Más de lo que las palabras pueden expresar. Sentirlo mucho no devuelve lo que casi nos quitaste», dijo Elena, pero había menos rabia en su voz ahora, más cansancio. «Lo sé. Por eso no solo estoy pidiendo disculpas. Estoy cambiando. Completamente». Se señaló a sí mismo. «Vendí el apartamento, el coche, dejé la empresa. Estoy empezando de nuevo». «¿Por qué?», preguntó Elena de nuevo. «¿Por qué tirarlo todo por la borda?» «Porque nada de eso era real. Nada de eso tenía valor». Miró el puesto, el terreno.
a las dos personas que lo habían cambiado para siempre. Esto es real. Vosotras sois reales, y quiero formar parte de algo real, aunque sea solo como, dudo, alguien que ayuda desde lejos. Elena se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, dobló cuidadosamente los papeles y los guardó de nuevo en la carpeta. Estos documentos podrías haberlos enviado sin más. ¿Por qué viniste en persona? Porque necesitaba mirarte a los ojos. Necesitaba que vieras que hablo en serio, que no es solo culpa o remordimiento temporal, es un cambio real. Las palabras son fáciles, Martín. Las acciones son las que demuestran quiénes somos. Lo sé. Por eso, respiró hondo. Me mudo aquí, a la zona. He alquilado una casa pequeña a 2 kilómetros de aquí y voy a abrir un negocio, una cooperativa de microcréditos para ayudar a pequeños emprendedores. Gente como tú, que solo necesita una oportunidad. Hizo una pausa. Y si me dejas, me gustaría trabajar aquí en el puesto. Como voluntario, lavar platos, cargar cajas, lo que necesites. No por pena, no por caridad, sino porque necesito reaprender lo que significa trabajar de verdad, con las manos, con el corazón. Elena lo miró durante mucho tiempo. Martín sostuvo la mirada sin retroceder, dejando que ella lo viera todo, la vergüenza, el arrepentimiento, pero también la determinación, la voluntad genuina de ser mejor. Te rendirás, dijo finalmente, cuando el trabajo se vuelva demasiado pesado, cuando tus manos se llenen de callos, cuando te des cuenta de lo difícil que es vivir con poco, volverás a tu mundo cómodo. No lo haré, dijo Martín, porque ese mundo nunca fue cómodo, solo era adormecedor, y me he cansado de estar adormecido. Marina finalmente habló, su voz pequeña pero clara. Está diciendo la verdad, mamá, puedo verlo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena amablemente. Marina salió de detrás de su madre y caminó hacia Martín. Lochi miró con aquellos ojos antiguos, penetrantes. Porque tiene miedo, dijo. Miedo de verdad, y la gente que miente no tiene miedo, tiene certezas. Le tocó la mano. Él no tiene certeza de nada, solo esperanza. Martín se arrodilló, poniéndose a su altura. Tienes razón, Marina, estoy aterrorizado de que sea demasiado tarde, aterrorizado de haber roto algo que no se puede arreglar. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Todos los días, durante el tiempo que sea necesario. Marina miró a su madre. ¿Podemos darle una oportunidad, mamá? Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Siempre lo dices. Elena suspiró, cerró los ojos por un momento, y Martín vio la guerra interna allí. El dolor de la traición luchando contra la compasión natural, el miedo a ser herida de nuevo contra la voluntad de creer en la redención. Una oportunidad, dijo finalmente. Pero a la primera señal de que estás jugando con nosotras, desapareces de nuestra vida para siempre. ¿Entendido? Entendido, dijo Martín, y el alivio casi lo derribó. Y así comenzó, lento, doloroso, pero real. Martín aparecía todos los días a las 6 de la mañana. Ayudaba a montar el puesto, a organizar las frutas, a limpiar las mesas. Al principio, Elena apenas le hablaba. Le daba órdenes cortas, lo observaba con desconfianza. Marina era más receptiva, pero cautelosa, como un animal que ha sido herido y todavía está aprendiendo a confiar de nuevo. Pero Martín persistió. Sus manos, acostumbradas solo a sostener bolígrafos y estrechar manos en reuniones, comenzaron a llenarse de callos. La pierna le dolía más con el trabajo físico, pero aprendió a manejar el dolor, a trabajar con él, en lugar de contra él. Se despertaba con el cuerpo dolorido, la espalda quejándose, los dedos rígidos, y amaba cada segundo de ello, porque era real, era honesto, era un trabajo que significaba algo. Los meses pasaron. La cooperativa de microcréditos abrió con el capital inicial de Martín. Usó todo lo que había aprendido en décadas de negocios, pero esta vez para ayudar en lugar de explotar. Pequeños préstamos sin intereses absurdos. Tutoría para emprendedores novatos.
cursos gratuitos de gestión financiera. Elena fue una de las primeras clientas. Usó el préstamo para registrar el puesto oficialmente, comprar mejores equipos, ampliar el menú. En 6 meses, lo que era una operación de subsistencia se convirtió en un pequeño negocio próspero, y Martín estuvo allí en cada paso, no como un salvador, sino como un socio, como un amigo. Lentamente, muy lentamente, la confianza volvió. Elena comenzó a sonreírle de nuevo, no esa sonrisa educada y distante, sino la genuina que llegaba a los ojos. Marina volvió a llamarlo amigo y finalmente tímidamente papá. La primera vez que sucedió, Martín tuvo que irse por unos minutos. Fue detrás del puesto y lloró, apoyado en la pared de ladrillo, el cuerpo sacudido por sollozos que venían de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía. Marina lo siguió, le cogió la mano y le dijo, «¿Sabes? También, está bien llorar cuando se está feliz». Un año después de su regreso, una noche de sábado, Martín invitó a Elena y a Marina a cenar en la casa que ahora llamaba Hogar. Era pequeña, sencilla, nada que ver con el apartamento de lujo que una vez poseyó. Pero tenía algo que aquel apartamento nunca tuvo. Tenía vida, tenía risas, tenía amor. Después de la cena, mientras Marina dibujaba en la mesa, Martín cogió la mano de Elena. «¿Puedo enseñarte una cosa?». La llevó al dormitorio. En la pared, enmarcados, había 2 dibujos. La flor amarilla original, que él había reconstruido meticulosamente, pegando cada trocito rasgado. Y al lado el dibujo de las 3 figuras, ahora también enmarcado. «Los miro todas las mañanas», dijo Martín, «para recordar quién quiero ser, para recordar lo que realmente importa». Elena tocó los cuadros suavemente. «Lo conseguiste, ¿sabes? Has cambiado de verdad. Lo veo». Martín se giró hacia ella. «Elena, yo...». Dudó, nervioso de una forma que nunca había estado en reuniones de millones de euros. «Sé que todavía tengo mucho que demostrar, sé que el camino es largo, pero quería que supieras que estos últimos meses, trabajando a tu lado, viéndoos a ti, y a Marina todos los días han sido los más felices de mi vida. Más felices que todos los años de éxito financiero juntos». Elena sonrió. «Lo sé. Se te ve en los ojos. Ahora estás vivo. Antes solo eras un fantasma bien vestido». Él rió, un sonido genuino. «Fantasma bien vestido. Ana diría eso. Parece que fue una mujer especial. Lo fue, y me hizo prometer que viviría con amor, no con miedo. Pasé 5 años rompiendo esa promesa, pero ya no más». Cogió las manos de Elena entre las suyas. «Elena Sánchez Almeida, ya no soy el hombre. Rico y poderoso. No tengo mansiones ni coches de lujo que ofrecer, pero tengo algo que nunca tuve antes. Tengo un corazón que finalmente ha aprendido a sentir de nuevo. Y ese corazón es tuyo, si lo quieres». Elena tenía lágrimas en los ojos. «Martín, yo...». Él sacó algo del bolsillo. No era un anillo de diamantes, era la escritura del terreno del puesto, la que había registrado a su nombre un año atrás. «Esto», dijo, «es donde todo comenzó, donde yo empecé a ser humano de nuevo. Y si aceptas, me gustaría que fuera donde comienza nuestro futuro juntos». Abrió el documento, revelando una pequeña nota adjunta. «Escritura de compromiso de matrimonio, escrita a mano, sin valor legal, pero con todo el valor del mundo. ¿Quieres casarte conmigo, Elena? No por lo que era o por lo que tenía, sino por lo que soy ahora». Elena rió a través de las lágrimas. «¿Me estás pidiendo matrimonio con una escritura de un terreno? Es el bien más valioso que tengo, porque fuiste tú quien me lo dio. Tú y Marina. Me devolvisteis mi humanidad, me disteis un hogar, me disteis una razón para despertar cada día. Así que sí, te lo pido con una escritura, porque simboliza todo lo que sois para mí». Elena lo atrajo hacia ella para darle un beso. «Sí», susurró contra sus labios. «Sí, loco. Sí». Marina apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos. «¿Estáis saliendo?». «Mejor que eso», dijo Elena cogiendo a su hija y atrayéndola al abrazo. «Vamos a ser una familia.
una familia de verdad. Marina gritó de alegría, abrazándolos a ambos. Lo sabía, lo supe desde el principio. Desde el día que apareciste en el puesto con esa cara triste, le dije a mamá que ibas a ser importante. La boda fue sencilla, en el propio puesto un domingo soleado. No había fotógrafos profesionales ni decoradores caros, solo los amigos que Martín y Elena habían hecho en la comunidad, los pequeños empresarios a los que la cooperativa había ayudado. Marina como dama de honor, con un vestido nuevo que ella misma había elegido. Cuando el juez de paz preguntó si Martín aceptaba a Elena como esposa, él miró a la mujer que tenía delante. Veía no solo a la emprendedora fuerte en que se había convertido, sino a la madre dedicada, a la superviviente, a la mujer que había elegido ver la bondad en él incluso cuando no se lo merecía. «Acepto», dijo, y su voz fue firme. «Totalmente». Y cuando le preguntaron a Elena si aceptaba a Martín, ella miró al hombre que había llegado a ella 1 año y medio atrás, roto y perdido. Veía no al magnate que fue, sino al hombre sencillo y honesto que había elegido ser. Veía no el bastón que todavía llevaba, recuerdo permanente de sus pérdidas, sino la fuerza que demostraba todos los días al despertar y elegir vivir con amor. «Acepto», dijo, «con todo mi corazón». Los años siguientes fueron, sin duda, los mejores de la vida de Martín. El puesto creció, transformándose en un pequeño café certificado en productos orgánicos. Elena finalmente pudo estudiar pedagogía a través de un curso en línea, cumpliendo el antiguo sueño de convertirse en maestra. Marina, ahora en una escuela privada que Martín insistió en pagar, demostraba una inteligencia brillante y un talento especial para el arte. La cooperativa prosperó, ayudando a cientos de pequeños emprendedores a realizar sus sueños. Martín trabajaba más horas que cuando era presidente de Nevares, pero era un trabajo que alimentaba su alma en lugar de vaciarla. La pierna todavía dolía, siempre dolería, pero Martín había aprendido a ver ese dolor de forma diferente. Ya no era un recuerdo de pérdida, era un recordatorio de supervivencia, de que había pasado por lo peor y había salido al otro lado, de que las cicatrices, físicas o emocionales, no definen a una persona. Lo que define son las elecciones que se hacen después. Una noche, 2 años después de la boda, Marina, ahora con 10 años, se acercó a Martín mientras él ayudaba a Elena a cerrar el café. «Papá», dijo, y esa palabra todavía le oprimía el corazón de emoción. «¿Te arrepientes? ¿De qué, cariño? De haberlo dejado todo atrás. El dinero, la gran empresa, la vida de lujo». Martín se agachó, mirando a los ojos a la niña que lo había salvado sin siquiera saberlo. «Marina, en esa vida tenía todo excepto lo que importaba. Tenía riqueza, pero no tenía amor. Tenía poder, pero no tenía propósito. Tenía lujo, pero no tenía alegría». Le tocó la cara con cariño. «Ahora te tengo a ti, tengo a tu madre, tengo un trabajo que ayuda a la gente. Tengo amigos de verdad, tengo un hogar. ¿Cómo podría arrepentirme? Incluso con la pierna que te duele, incluso teniendo que trabajar tanto». «Especialmente por eso», dijo Martín, «porque cada dolor me recuerda que estoy vivo. Cada hora de trabajo me recuerda que estoy haciendo algo que importa». La atrajo hacia sí en un abrazo. «Me diste una flor amarilla una vez, ¿recuerdas?». Marina asintió contra su pecho. «Para cuando estuvieras triste. Esa flor me salvó, Marina. Me recordó que había esperanza, que podía ser feliz de nuevo. Y tenías razón». Se apartó ligeramente para mirarla. «Soy feliz ahora, más feliz de lo que he sido nunca, incluso con todos los millones que tuve». Elena se acercó envolviéndolos a los dos en un abrazo. «Somos una familia extraña», dijo con cariño. «Un ex magnate, una ex vendedora de zumos y una niña que ve cosas que nadie más ve». «La mejor familia del mundo», declaró Marina. «La mejor familia del mundo», asintió Martín. Esa noche, cuando finalmente llegaron a casa, Martín se quedó en el porche unos minutos. Miró el cielo estrellado, la simplicidad tranquila de aquel vecindario, la luz acogedora que salía de la ventana del salón donde su esposa y su hija estaban.
Tocó el bastón que siempre llevaba, ese símbolo de sus limitaciones que había aprendido a ver como símbolo de su fuerza. Y por primera vez en 7 años, desde el accidente que casi lo destruyó, Martín Nevares se sintió completo, no porque lo tuviera todo, sino porque finalmente entendía lo que realmente importaba. No era lo que poseías, era a quien amabas. No era el poder que ejercías, era la bondad que esparcías. No era cuánto tenías en el banco, era cuánto tenías en el corazón. La dignidad no tiene precio, había dicho Elena una vez, y tenía razón. Así como el amor no tiene lujo, y la verdadera riqueza no se medía en euros o dólares, sino en sonrisas sinceras, abrazos apretados, manos callosas de trabajo honesto, y en la paz que venía de saber que, al final del día, habías elegido ser humano. Martín entró en casa, cerrando la puerta suavemente. Dentro, Marina ya estaba dibujando en su eterno cuaderno, probablemente otra flor amarilla. Elena preparaba té, tarareando en voz baja una canción que él no conocía, pero que lo hacía sonreír. Era todo tan simple, tan ordinario, tan perfectamente, maravillosamente común. Y era exactamente donde quería estar. No en un apartamento de lujo vacío, no en una oficina impersonal decidiendo el destino de cientos de personas, sino allí, en una casa pequeña, con personas que lo amaban no por lo que tenía, sino por quién era. Había perdido un imperio, pero había ganado un hogar. Había perdido millones, pero había ganado una familia. Había perdido el estatus y el poder, pero había ganado algo que ningún dinero del mundo podría comprar. Había recuperado su humanidad, su capacidad de amar, su derecho a ser simplemente feliz. Y mientras se sentaba a la mesa con Elena y Marina, compartiendo té y conversaciones sobre cosas pequeñas e importantes, Martín Nevares entendió finalmente la última lección que la vida tenía para enseñarle. El verdadero éxito no se medía en logros o adquisiciones, se medía en amor dado y recibido, en vidas tocadas positivamente, en elecciones valientes de ser mejor, incluso cuando lo más fácil sería seguir siendo el mismo. Había estado roto, luego reconstruido, y en la reconstrucción se había convertido en algo mejor de lo que jamás fue. No un magnate intocable, sino un hombre de verdad, un padre, un marido, un amigo, un ser humano, con todas las imperfecciones y bellezas que eso implicaba. Y eso, finalmente entendió, era más que suficiente. Era todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Martín, Elena y Marina haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de redención, transformación y amor verdadero, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue el coraje de Elena al rechazar la limosna? ¿La inocencia de Marina al ver el dolor de Martín? ¿O la transformación completa de un hombre que eligió la humanidad por encima del lucro? Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, los dilemas que todos enfrentamos y la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros para empezar de nuevo. Porque nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente deberías haber sido. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os hará reflexionar, emocionaros y creer en el poder de la transformación. Hasta pronto.